Muy buenas noches y bienvenidos ahora sí al cierre de Wall Street. A estas horas, entre otras muchas cosas, Joe Biden termina su especie de gira nórdica, convirtiéndose en una suerte de conde vikingo. No está muy claro. Si me permiten, termina con una reflexión dura, hablando de Vladimir Putin, pero eso sí, como atada, asegura Biden que más allá de la disposición de armas nucleares en Bielorrusia, la realidad es que Vladimir Putin no va a utilizar esas armas nucleares. De hecho, dice que no hay posibilidad real de que esto ocurra. Le escuchamos. They did that last time they tried to. But with regard to, I don't think there's any real prospect, you never know, but of Putin using nuclear weapons. Not only has the West, but China and the rest of the world has said, don't go there. No hay una posibilidad real de que Rusia, de que Vladimir Putin utilice armas nucleares. Preguntado sobre si se podrían intensificar las acciones que ya hay actualmente sobre suelo ucraniano, dice Biden, no existe esta posibilidad. Lo que sí parece claro, ha dicho Biden, evidente, palmario, es que va a entrar Ucrania en la OTAN cuando termine la guerra y que Ucrania va a prevalecer. De hecho, Joe Biden en esa misma rueda de prensa ha dicho que la guerra no va a durar años, porque Vladimir Putin va a descubrir que no le interesa que dure años. Y que, por lo tanto, se va a retirar del asunto. Bueno, ha hablado también Vladimir Putin, si me permiten. Desde el otro lado, dando la contraparte al propio Biden, dice dos cosas. La primera, no recomiendo a Ucrania que entre en la OTAN. Dice Vladimir Putin que el nuevo suministro de armas a Ucrania no va a cambiar nada en el campo de batalla, solo va a intensificar el conflicto, pero no va a cambiar la realidad que hay, y que los tanques proporcionados por las potencias occidentales van a ser objetivo prioritario para las fuerzas que están luchando allí. Dice que se opone evidentemente a que Ucrania entre en la OTAN, pero es que de hecho ha dicho que si Ucrania entra en la OTAN sentiría que lo que está amenazado es la integridad de Rusia y que por lo tanto la guerra sí escalaría, que no recomienda a Ucrania, de hecho lo ha dicho así, entrar en la OTAN. Dice que el conflicto actualmente se está sosteniendo de esta manera, pero que si entrara en la OTAN la escalada sería absolutamente diferente. Ese es el nivel que está cogiendo el asunto. Joe Biden, ya lo tienen, vestido de vikingo, intentando luchar, intentando azuzar al universo nórdico para que sigan apoyando a Ucrania, y eso sí, intentando rebajar la tensión en torno a lo nuclear, solo que con ese cierto aire, quizás con demasiada altivez. Porque no es que digas, no creo que ocurra nada, sino que no va a pasar, ha dicho, como les estaba comentando al principio, no va a ocurrir, no hay posibilidad real de que Putin utilice armas nucleares. Y desde el otro lado, lo estábamos viendo hace un momento, les decía, Vladimir Putin asegura, uno, que el conflicto no se va a intensificar mucho más, que por mucho que envíen armas no va a pasar nada ni va a cambiar nada, que los tanques occidentales serán objetivo prioritario y que no entre en la OTAN Ucrania, dice, porque cuidadito, que esto sí supone un riesgo para Rusia y habrá que responder. Por cierto, que han estado hablando hace apenas unos minutos Ursula von der Leyen y Antonio Guterres, es decir, Europa y la ONU, sobre el acuerdo del grano que hay en el Mar Negro, un acuerdo que se hizo gracias en buena medida a esa ONU, un acuerdo en el que, digamos, Guterres hizo de intermediario entre Putin y Zelensky para que, bueno, pues hubiera una suerte de convención en la que ambos podían sacar grano de Ucrania y venderlo al mundo. Ucrania es uno de los lugares que más grano exporta al mundo, pero en particular en Europa es bastante necesario. Es verdad que ese grano se utiliza normalmente para piensos, no es de consumo, pero al final está en el inicio de prácticamente toda la cadena alimentaria. En este sentido, Ucrania había logrado sacar una serie de buques, etcétera, etcétera, y desde hace tiempo algunos de sus barcos son detenidos, retenidos o no permiten el paso porque Rusia lo quiere así y porque tienen el acuerdo prácticamente suspendido. Aún así pasan, porque lo están logrando. Entonces, porque ese es el acuerdo que hay con Rusia. Entonces, hasta ahora está funcionando, pero el lunes expira el plazo del acuerdo del grano. Y en ese sentido, lo que ocurre es que Rusia dice que no va a prorrogar el acuerdo. Es curioso porque von der Leyen, a quien están viendo aquí, y Antonio Guterres estaban como esperanzados. Decía Guterres que cree que sí que va a salir adelante y decía von der Leyen, bueno, no solo es que vaya a salir adelante, sino que muchas gracias por hacer de intermediario, por propiciar esta iniciativa, por sacarlo adelante. Claro, la realidad es que en ese momento Vladimir Putin está dando otra entrevista en el que dice, pues yo no he oído a Guterres ceder nada.
¿Y por qué va a ceder Rusia en el acuerdo de grano si no hay manera de que metan a uno de los bancos rusos otra vez dentro del sistema SWIFT? Esto sí es una cosa que está haciendo daño. Así como es verdad que hablamos de otras sanciones, llevan hasta 10 paquetes de sanciones en Europa. Hay unas cosas que funcionan mejor y otras que funcionan peor como sanciones y otras que incluso parecen autosanciones, como hemos visto en muchas ocasiones con el crudo, ¿no? Pero la realidad es que esto del sistema de pago SWIFT sí le hace daño porque hay ciertos intercambios con determinados países que le está costando redirigir. Y sobre todo le está costando esfuerzo, recursos y dinero. Y es lo que pretendería ahorrarse Rusia. ¿Cómo? Volviendo a entrar en el sistema de pago SWIFT. No necesita gran cosa ni quiere grandes historias, sino que una suerte de subsidiaria de uno de sus bancos entre dentro del sistema SWIFT. Y con eso le valdría. En eso está. Alemania parecía que había dicho que sí, tras hablarlo con el propio Zelensky, con Ucrania. En una conversación telefónica, Scholz y Zelensky después sacaron un comunicado y dijeron, tiene sentido que esto ocurra para que el acuerdo de grano siga vigente, porque es importante, insisto, y como les decía al principio, para prorrogar toda esa cadena alimentaria. Bueno, la realidad es que Europa no ha sacado esto adelante, que la ONU no ha dicho nada y Rusia dice que entonces del lunes no pasa el acuerdo del grano. En eso están. Por cierto, que ya que estoy yo hablando de Alemania, si me permiten, hoy, y respecto a ese envío de armas que decía Vladimir Putin que es inútil que manden a Ucrania, bueno, la realidad también es que Alemania insiste en ello y persiste y además está rehaciendo sus propias maquinarias. De hecho, le ha pedido a Rheinmetall, la fabricante de tanques, el gobierno de Olaf Scholz le ha pedido que continúe con la fabricación particularmente de municiones, hasta 4.000 millones, que se dice pronto, de euros gastados en municiones. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Marta Vilar, muy buenas noches, tú dirás. Nuevo pedido millonario para una de las grandes compañías de defensa de Alemania, Rheinmetall. Esta vez ha sido el propio gobierno de Olaf Scholz el que le ha encargado un pedido de municiones por un valor de hasta 4.000 millones de euros. Así, Alemania se apresura también a recuperar esos inventarios que han ido disminuyendo por culpa de la guerra de Ucrania y por culpa de haber mandado esa munición directamente a Ucrania. Lo que ha dicho Rheinmetall es que el acuerdo existente por más de 550 millones de euros para unas municiones de tanque de 120 milímetros, por cierto, ahí se incluye el tipo que se dispara por el arma principal del tanque Leopard 2, que es precisamente el que ha mandado también Alemania a Ucrania. Dice Rheinmetall que este acuerdo se ha ampliado para cerrar las brechas que han surgido en las existencias del ejército alemán. Un pedido de Alemania que, según Rheinmetall, aseguraría el suministro de municiones a largo plazo, no solo para la Bundeswehr, sino también para los países socios. No solo para Alemania, sino también para los aliados. Bueno, de nuevo, Alemania vuelve a regar, en este caso, con muchos miles de millones de euros a Rheinmetall, una de las principales compañías de defensa en Europa. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Una de las principales compañías, efectivamente, de defensa en el viejo continente. Enseguida vamos a ir con los datos. Hoy hemos conocido peticiones de subsidio por desempleo y también el PPI en Estados Unidos. Antes, si me permiten, una suerte de previa de lo que va a ocurrir mañana. Ha comenzado la presentación de resultados también en las bolsas, en un Wall Street, donde hoy, por cierto, el S&P 500 ha superado los 4.500 puntos. Está ya en eso. Enseguida lo vamos a ver. Pero, bueno, de hecho aquí lo tienen. SSP 4.504, justito, 0,72%, ahí está, con sus nuevos máximos, con esos niveles históricos, el propio SP. ¿Cómo se las está gastando el mercado a pesar de que se sigue hablando de una posible recesión y de las subidas de tipos de interés? Al mercado le está dando igual todo. De hecho, parece que la Reserva Federal en realidad siga su curso. Digo, el que marca el mercado. Y eso ayuda, claro. Insisto, enseguida miramos al PPI, también a los datos de peticiones de desempleo. Antes, les quería comentar un asunto que tiene que ver con la banca y con los intereses precisamente bancarios. Aquí lo tienen. Los bancos, que presentan mañana cuentas, por cierto, empiezan a presentar la mayor parte de ellos mañana cuentas, están viendo cómo, bueno, los intereses que ingresan, aquí lo tienen, fíjense el subidón que podrían pegar gracias a los tipos de interés. ¿Cuánto generan sobre los activos que les devengan intereses, ¿no? Préstamos, le vas quitando los pasivos, etcétera, etcétera, y qué les va quedando, ¿no? La industria suele beneficiar. Cuanto más endeudamiento o cuanto más caro es el coste del endeudamiento, más dinero le saca el banco a todo esto. Pero el ritmo de tasas agresivas por parte de la Reserva Federal lo que ha obligado es a desembolsar más a los depositantes, intentando, bueno, pues en realidad que a su vez
aumente la rentabilidad en la cartera de tipos que ya tienen, porque el problema es que te suben unos tipos sobre algo que ya posees y en muchos casos no está cambiando. Bueno, los gastos por intereses te van a disparar. Y esto no es bueno para la banca. Se espera, eso sí, que los ingresos netos por esos intereses también aumenten, aunque lo van a hacer al ritmo más lento. En concreto, por ir a cifras, 78.000 millones, desde los 15.000 millones del año pasado, es lo que va a crecer el coste por los intereses de los bancos. Porque ellos, a su vez, tienen sus propios bonos. Fíjense, Citigroup de 3.700 a 17. JP Morgan de 3,5 a 18. De 3,1 Goldman a 14,5. De 2,5 Bank of America a 16,4, Wells Fargo de 1,4 a 7,4 y Morgan Stanley de 1,3 a 5. 5.000, ven la B, pero esto es en términos anglosajones, 3.700 millones a 17.100. No hablamos de billones, hablamos de billions en términos anglosajones, insisto. Así que pasarían de 15.500 más o menos, que era un poco la suma global, un poco menos, hablo de estos, que son los más grandes, pero les hablo de toda la banca, a unos 78.000, casi 80.000 millones. Es a lo que se va a disparar ese gasto en intereses de la banca. ¿Va a crecer los ingresos netos? Sí. Desde 54.000 a en torno a 65.000. Es decir, le van a crecer mucho más los gastos que los intereses recibidos. Vamos a ver cómo salen las cuentas y qué dicen mañana, qué empiezan a decir mañana desde un sector bancario que de momento, insisto, no está sufriendo. Enseguida digo datos desde Estados Unidos, antes desde Europa, Banco Central Europeo, que ha presentado hoy actas y son regulares, quiero decir. Miramos a las actas de la Reserva Federal, a qué dijo Philip Lane, a qué dijo Isabel Schnabel, a qué dijo la propia Christine Lagarde, a cómo se están contraponiendo una parte y otra para tomar las decisiones de subidas de tipos de interés, y entre otras muchas cosas queda claro que hay un cierto desconcierto. Es decir, hay quien piensa que efectivamente la inflación está cayendo, en buena medida ayudado también por la subida de tipos de interés, pero en general se reconoce dentro del Banco Central Europeo que hay mucha más sensación de que es la inflación subyacente la que maneja el IPC general y que esta depende demasiado de los agentes externos. Ha publicado actas el Banco Central Europeo. ¿Qué se ha dicho exactamente ahí dentro? Javi Luengo, con más detalle, mirando esas actas. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Básicamente lo que han dejado las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo son sobre la mesa dudas sobre si la inflación subyacente ha pasado ya el punto de inflexión o no. Es decir, se ha empezado a remitir esa pegajosa de la que hablaba la presidenta Christine Lagarde hace no tanto. Dudas sobre este asunto, pero dudas también sobre si se van a dejar de subir los tipos. Las actas hablan de julio y septiembre como 2/4 de punto más de política monetaria de endurecimiento por parte del supervisor de Frankfurt para tratar de mantener todavía ese enfriamiento de la economía, y más dudas sobre qué va a pasar en los próximos meses con respecto al resto de asuntos que tiene en liza este organismo, como es por ejemplo el apoyo de la política fiscal, porque nos decían los expertos, nos decía Santiago Carbó aquí en Negocios Televisión esta misma tarde, si el Banco Central actúa y los gobiernos mantienen las políticas fiscales expansivas, no sirve para nada todo lo que se está haciendo por parte del supervisor. Las actas recogen que el consenso fue muy amplio, no nos dicen si estuvieron todos los gobernadores de los bancos centrales de los 20 de acuerdo en subir los tipos en los 25 puntos básicos, pero matizan. Inicialmente se expresó una preferencia para aumentarlos en hasta 50 en vista de que el riesgo de la inflación se vuelva permanente. El caso es que dicen en el Banco Central Europeo hay que estar preparados para dejar de subir los tipos si así lo requieren los datos, porque es otra de las conclusiones, meeting by meeting y más data dependent que nunca. Sí, meeting by meeting, pero con ciertos reconocimientos de que la cosa no está funcionando como tiene que funcionar. Esto es así. Es decir, suben los tipos, tienen que subir los tipos, tienen que reforzar el euro. No es que estén haciendo algo malo, per se. Pero es verdad que ellos mismos admiten que es una época rara. Y que los movimientos de la inflación son complejos. Claro, si vienes de pandemia, esto, la verdad, igual que decimos lo malo, vienes de la pandemia, estás gestionando el euro frente a un dólar cuando tu inflación sube de una manera absolutamente diferente a lo que lo hace la de Estados Unidos. Y además te comes una guerra, que como agente externo es fantástico para que te disparen los costos de energía, pues eso, lo que siempre decimos, si tiene alas de pato, pico de pato, patas de pato y hace cuac,
normalmente es un pato. Eso les pasa, situación rara, no tienen claro cómo gestionar el pato y, bueno, suben tipos porque tampoco te creas que tienen un gran margen, sino que hacen, los vuelven a bajar si ya estaban ahí, vuelven a lanzar un QE cuando en realidad no hay una recesión real. En eso está el asunto. 2 minutitos, vamos a frenar con estas noticias, con esta vuelta a las noticias del día. Enseguida regresamos con los datos de Estados Unidos y con algunas de las claves. Hasta ahora mismo aquí, en el cierre de Wall Street, en Negocios Televisión.